y habíamos leído lo que Farreras decía en relación a lo que él pensaba sobre el abuso de pedir demasiadas pruebas o de pedir pruebas auxiliares innecesarios, perdiendo la oportunidad de tener un contacto más estrecho con los pacientes y conocer el lado humano de la medicina. Entonces les decía que esta es una lista de algunas pruebas que se pueden pedir en artritis reumatoidea. Los reactantes de fase aguda, la velocidad de sedimentación que es más fácil de hacer, se puede también pedir la proteína C reactiva, el factor reumatoideo, este fenómeno o la búsqueda de lo que se conoce como célula LE forma parte de la historia porque antes del desarrollo que tiene ahora la inmunología, este era un método que se utilizaba para hacer diagnósticos de enfermedades. Sobre todo esto se pedía cuando se sospechaba que el cuadro clínico que estábamos viendo podría estar en relación con el lupus eritematoso sistémico. Esta prueba es una prueba que se hace en el laboratorio, se toma una muestra de sangre y en el laboratorio de un mortero se produce un machacado de esa sangre y ese fenómeno mecánico produce un fenómeno citológico en el cual un polimorfo nuclear fagocita el núcleo alterado de una célula que previamente había sido dañada por el machacado. Y la inmunología se desarrolló tanto y ahora tenemos ya facilidad de detectar los anticuerpos antinucleares, anticuerpos específicos. Podemos hacer un análisis del líquido sinovial de un paciente con artritis reumatoidea y vamos a encontrar que generalmente el líquido sinovial es de tipo inflamatorio y en ese líquido a veces el patólogo describe presencia de ragocitos o células RA. Estos ragocitos o células RA solamente representan a polimorfos nucleares que han fagocitado complejos inmunes. Antes se pensaba que era patognomónico del artritis reumatoidea, pero después se vio que ese tipo de hallazgos citológicos se puede encontrar en varias enfermedades inflamatorias. Y la prueba que más recientemente se está usando es la detección de anticuerpos dirigidos contra proteínas cíclicas citrulinadas. O, un poco más amplio, anticuerpos contra péptidos citrulinados. Esta es la representación del factor reumatoideo. El factor reumatoideo es un anticuerpo dirigido contra un antígeno, Ese anticuerpo puede ser de tipo IgM, IgG, y hay otras variantes de inmunoglobulinas que pueden tener el rol de factor reumatoideo, o sea, de anticuerpo. Siempre el antígeno es la inmunoglobulina G. Siempre el antígeno es la inmunoglobulina G. El anticuerpo, o sea, el factor reumatoideo, puede variar. Y este es un cuadro en el cual se representa la incidencia de la presencia de factor reumatoideo en diferentes enfermedades. Este cuadro es un cuadro incompleto, porque no solamente las enfermedades reumáticas pueden dar positividad del factor reumatoideo. Hay entidades crónicas que comprometen otros órganos o sistemas, enfermedades infecciosas que también pueden dar presencia del factor reumatoideo positivo en sangre. La incidencia en la artritis reumatoidea está alrededor del 80%. Por eso es que se describe que existen artritis reumatoideas seropositivas y también artritis reumatoideas seronegativas.
En las artritis juveniles, 20% de incidencia en la espondilitis anquilosante, menos del 15%. Reiter psoriasis, negativo generalmente. Lupus eritematoso sistémico puede cursar con presencia del factor reumatoideo. Según esta tabla del Colegio Americano de Reumatología, hasta un 40% de pacientes con lupus pueden tener presencia del factor reumatoideo en sangre, sin tener artritis reumatoidea, sin tener un síndrome de superposición. O mejor, si quieren, sin que necesariamente tengan artritis reumatoidea o sin que necesariamente tengan síndrome de superposición. En el Sjögren, 90%. Y en la crioglobulinemia, la presencia del factor reumatoideo es mayor de 90% y los títulos son altísimos. Esa es una característica importante a tener en cuenta cuando vemos crioglobulинemias. La alteración radiológica que se ve por el compromiso de la columna cervical se representa en esta placa. Hay una gran separación entre la cara posterior del arco anterior del atlas, este es el atlas, y la cara anterior o el borde anterior de la apófisis odontoides de C2, o sea, el axis. Hay más de 4 milímetros de distancia. Esa es una distancia anormal. Esto es consecuencia de la ruptura del ligamento que une al atlas con el axis. La radiología nos puede dar inicialmente solamente estos hallazgos: aumento de volumen de las articulaciones comprometidas, y aquí vemos un gran aumento de volumen a nivel de las interfalángicas proximales. Pero en algunos casos sí existe un poco de compromiso, en algunos dedos existe un poco de compromiso de la parte ósea. Se pueden ver erosiones que están empezando. Este es un estudio que se conoce o que se llama gammagrafía ósea. Es una prueba que tiene una alta sensibilidad, pero tiene una baja especificidad. Lo estoy poniendo como modelo para que ustedes nunca pidan esto. Para esta patología al menos nunca pidan esto. Porque con esta gammagrafía lo único que digo yo es: hay compromiso de metacarpofalángicas y hay compromiso de algunas interfalángicas, igualito en ambos lados. Pero también hay compromiso de muñecas. ¿Por qué? Porque esta imagen solamente me indica que hay una hipercaptación del radiomarcador que he utilizado por vía endovenosa para ver esta figura. Como tiene una alta sensibilidad, pues esta prueba puede ser positiva en diferentes patologías que pueden tener diferentes orígenes. Así como veo en procesos inflamatorios, también lo puedo ver en procesos degenerativos, o en procesos metabólicos, o en procesos infecciosos. Cualquier cosa que me altere el metabolismo que sucede a nivel de la membrana sinovial de la articulación me puede dar captación del radiomarcador. Por lo tanto, si yo pido esto, es porque soy o flojo o no sé examinar. Porque estas alteraciones que se ven acá son alteraciones que con un examen físico bien hecho podemos detectar. Por lo tanto, esta muestra es, o este ejemplo es para que ustedes no pidan esto, sino para que sepan que hay pruebas que están de más si es que hacemos un buen examen físico. La radiología en un acercamiento me puede dar este tipo de lesión: una erosión sacabocado de esta cabecita metacarpiana. Puede haber compromiso ya del espacio articular. Aquí se nota más pinzamiento. Hay disminución de la densidad ósea yuxtaarticular, o sea, de las zonas colindantes con la articulación. En esta imagen que está con la letra C, podemos decir que hay disminución de la densidad ósea yuxtaarticular, pinzamiento articular, erosión y presencia de algunas imágenes de tipo
quística o, si quieren, geódica. Este está un poquito mejor, pero ya se nota un poquito el pinzamiento. Este está un poquito mejor. Estas zonas que se ven con esta característica son zonas anatómicas normales. Así se ve las cabecitas de los metacarpianos. Aquí sí necesito otra incidencia para poder determinar si es que podría ser la depresión normal o si ya podría ser un signo radiológico inicial de erosión. En esta radiografía de manos podemos ver que existe desviación cubital de los dedos, hay un compromiso ya evidente de las articulaciones metacarpofalángicas en ambos lados. En este lado hay más erosiones, hay más pinzamiento articular en algunas articulaciones y también se ve compromiso de los huesos del metacarpo, sobre todo en esta mano, en esta radiografía de la mano del lado izquierdo. Entonces, el compromiso también de la densidad ósea yuxtaarticular es mucho más marcado. Fíjense ustedes acá, en esta segunda articulación metacarpofalángica izquierda, la densidad ósea disminuida es bastante marcada. En la tercera articulación se ve que es más marcado en la base de la falange proximal y menos en la zona de la cabeza del metacarpiano. Donde se ve mayor compromiso es en esta zona. Y en la otra mano también se ve algo de compromiso ya, en algunos un poco más que en otros, pero todavía se puede notar la diferencia cuando comparamos la densidad de algunos huesos que forman parte de la mano. Esta es una radiografía de pelvis. En este caso, la cadera izquierda ha sido seleccionada para la foto. Fíjense el marcado pinzamiento que existe a nivel central, sigue el eje del cuello del fémur. El pinzamiento más marcado es en esta zona, por acá también, en la parte polar superior también hay pinzamiento y en la parte polar inferior también hay pinzamiento, pero es mucho más marcado en la parte central. Entonces el pinzamiento coxofemoral está acompañado de formaciones de estas imágenes de tipo quística. Igual en este otro lado, es la misma incidencia en la radiografía de la cadera del lado izquierdo y se ve un pinzamiento acá que es más polar. Pinzamiento polar. Son dos pacientes diferentes. Placas de pelvis en las cuales se ha tomado selectivamente una parte para representar radiológicamente en esta diapositiva, para representar la radiografía en esta diapositiva. Esta sí es la placa de pelvis, en la cual se ve esto. El techo acetabular ha sido empujado hacia la parte interior de la pelvis en ambos lados y esto se conoce como protrusión acetabular. Protrusión acetabular o el epónimo es pelvis de Otto Krovach. Pelvis de Otto Krovach. Es una protrusión acetabular bilateral, la que vemos en este caso. Hay una gran destrucción de la cabeza del fémur. El cuello está respetado, pero la cabeza está alterada en ambas incidencias. Entonces la cabeza empuja al techo y hace que el acetábulo ingrese hacia la pelvis, hacia la parte interna del pelvis. Pelvis de Otto Krovach. Es una característica radiológica que no solamente se ve en artritis reumatoidea, se puede ver también en patologías degenerativas y en otras enfermedades inflamatorias articulares.
el compromiso de rodillas, acá podemos ver que hay un poco de aumento de partes blandas, hay pinzamiento de la articulación entre el fémur y la tibia, en los dos lados. Al parecer aquí habría un signo erosivo. La placa no es de tan buena calidad para poder discriminar si es que eso no es una erosión. Pero lo que es evidente es que hay aumento de partes blandas y también hay pinzamiento articular. Una radiografía de pies. En este lado se ve el compromiso de las articulaciones metatarsofalángicas. En el pie existe un signo clínico que se describe como la desviación peroneal de los dedos. Desviación peroneal de los dedos, como consecuencia del compromiso de las articulaciones metatarsofalángicas. Aquí hay una gran alteración anatómica de estas articulaciones con signos erosivos y en algunos casos también signos degenerativos de tipo proliferativo. La artritis reumatoidea en forma secundaria puede originar signos de artrosis. La artrosis secundaria a la artritis reumatoidea se puede presentar en esas articulaciones que han sido grandemente dañadas. Erosión de la cabecita de este metatarsiano por ambos lados. Pinzamiento articular. Pinzamiento articular, erosión, erosión. Aquí, fíjense, el espacio está bastante aceptable. Aquí el espacio está un poquito comprometido. Lo evidente es el compromiso de la cuarta y quinta articulación metatarsofalágica. Y aquí viene otro caso para que ustedes se relajen. Mujer de 28 años que presenta dolores articulares en manos desde hace 8 meses. Tiene factor reumatoideo positivo. ¿Cuál sería su diagnóstico probable? A ver, ¿quién quiere darme su diagnóstico? Teniendo en cuenta ya la experiencia del caso que vimos ayer. Aquí, ¿cuál sería el diagnóstico? Doctor, ¿podría ser un síndrome poliartrágico con seropositividad? Claro, tendría que ser ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo solamente que esta mujer de 28 años solamente tiene dolores articulares y nada más. Y esos dolores articulares están localizados en sus manos. ¿Cuánto tiempo? 8 meses. O sea, ya tiene un tiempo bastante importante. Pero que desde el punto de vista auxiliar se encontró que tenía factor reumatoideo positivo. Punto. Nada más. Entonces, ¿qué cosa tengo yo acá? Tengo un síndrome, el síndrome de poliartralgias, porque ese síndrome sí existe en reumatología. ¿Estoy diciendo algo que está mal? No. ¿Alguien me podrá discutir eso? No. ¿Estoy mintiendo? No, porque estoy poniendo un diagnóstico sindrómico en base a lo que estoy viendo en el caso. Y le agrego síndrome de poliartralgias más factor reumatoideo positivo, si quiero. O síndrome de poliartralgias más seropositividad para FR, porque puede haber seropositividad para otras entidades no reumatológicas. Entonces aquí estoy viendo poliartralgias con factor reumatoideo positivo. ¿Miento al decir factor reumatoideo positivo? No, porque estoy basándome en un hecho que el laboratorio ha encontrado y que tiene que ver con la paciente que estoy estudiando. Entonces mi diagnóstico tendría que ser síndrome de poliartralgias más factor reumatoideo positivo o síndrome de poliartralgias más seropositividad para factor reumatoideo. Y punto. ¿Y por qué crees que pongo más seropositividad para factor reumatoideo?
Porque que el factor reumatoide se encuentre positivo no asegura que tenga artritis reumatoide la paciente. O solo se debe poner eso. ¿Solo qué? Solo se podría decir que tiene factor reumatoide positivo, pero no se puede asegurar que tiene artritis reumatoide con lo que se tiene hasta ahora. Claro, es verdad. No puedo decir que tiene artritis, pero ¿por qué más? ¿Por qué otra razón más crees tú que pongo eso? ¿Solamente una vez voy a ver a mi paciente? No, Entonces, a no ser que desaparezca de la consulta y no venga, ¿no? Pero si es una paciente a quien tú le has dicho que tiene ese cuadro clínico y que necesita unas visitas de seguimiento, pues esa paciente va a saber por qué necesitas hacerle un seguimiento. Pero ella no está viendo tu historia, sino tú eres el que está escribiendo en tu historia. Dentro de las cosas que te he dicho, ya te he dado la respuesta. ¿Por qué creen los demás que debo poner eso en mi diagnóstico? Doctor, bueno, para una próxima visita hacer el seguimiento Claro, de la enfermedad. para poder hacer un seguimiento adecuado, no solamente desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista humoral. Porque aquí estoy poniendo factor reumatoideo positivo y solamente estoy dando una valoración no cuantitativa. Digo, tiene factor reumatoideo, pero no estoy diciendo si ese factor reumatoideo es a títulos bajos, a títulos moderados o a títulos altos. ¿Qué tal si tengo una paciente con poliartralgias y el factor reumatoideo me sale en títulos de 1000 y picos? ¿Dejaría de hacer seguimiento a esa paciente? No, doctor, se tiene que No, hacer un seguimiento. tengo que hacer un seguimiento porque esos títulos altos pueden estar en relación con la misma artritis reumatoidea, pero también podría estar en relación con otro tipo de patología. Y tengo que ir viendo evolutivamente esas cifras. Entonces, esa rotulación que va siguiendo el diagnóstico del síndrome me sirve a mí para llamarme la atención. Y cada vez que viene a la consulta, yo debo ver si es que amerito o no pedir, lógicamente, porque no le voy a pedir también a cada rato la prueba. Su estado clínico me va a permitir decir cómo está ella y después planificar cuándo le puedo hacer un seguimiento de los valores del factor reumatoideo. Este hallazgo serológico tengo que tenerlo en cuenta para hacer un seguimiento adecuado. Porque en reumatología existen entidades que se pueden presentar de una forma y con el tiempo pueden virar y esa forma puede cambiar hacia otro diagnóstico clínico. Hemos tenido pacientes que inicialmente tenían el diagnóstico de artritis reumatoidea con pruebas serológicas negativas para lupus, que evolutivamente en años cambiaron y viraron hacia lupus, con cuadro clínico y humoral compatible con esta entidad. Por lo tanto, es importante hacer un seguimiento. El médico tiene que ser el tipo más paciente, porque el tiempo muchas veces nos sirve de aliado para confirmar alguna sospecha diagnóstica. Pero también el tiempo nos puede servir como consejero para no perder la humildad, porque lo que al inicio creíamos que era, con evidencias clínicas y morales firmes,
Con el tiempo a veces, este se encarga de decirnos, mira, has estado más o menos bien por ese camino, pero el derrotero está cambiando por este otro lado. Y esas cosas pueden suceder. La artritis reumatoidea es una enfermedad de curso imprevisible. Es una enfermedad que es menos agresiva en los hombres, en aquellos que tienen seronegatividad para estas pruebas que hemos visto. Es peor en aquellos individuos que tienen pruebas serológicas en títulos altos. Y es peor en aquellos pacientes que tienen también manifestaciones sistémicas. Es decir, en aquellos que se llaman o que se dicen que tienen la enfermedad sistémica reumatoidea. Es una enfermedad que puede mejorar con el embarazo. Las mujeres que tienen artritis reumatoidea y si están en fase activa cuando salen embarazadas, pueden mejorar el cuadro articular. Pero después del parto pueden reactivar su cuadro articular. Entonces, esta es una enfermedad en la cual tenemos que tener en cuenta todas estas características que estamos revisando para poder decir o para poder sospechar cuál podría ser el pronóstico. Como ya vimos que la susceptibilidad genética es responsable más o menos de un 60% para que el individuo desarrolle la enfermedad, pero existen otras características que tienen que ver con el pronóstico. Dentro de ellas, las articulaciones que se comprometen al inicio. Si son muchas las articulaciones, o sea, cuanto más articulaciones estén comprometidas al inicio, hay peor pronóstico. Si es que existen erosiones en las articulaciones, y peor si estas articulaciones se presentan también tempranamente. Y lo que hemos dicho en la diapositiva anterior y en otras también, si existen títulos altos de factor reumatoideo y si estos están asociados con también presencia de anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados o anticuerpos contra proteínas citrulinadas. Entonces, esas características son importantísimas para poder decir o poder hablar sobre pronóstico en esta enfermedad. Entonces, tenemos características clínicas, características de laboratorio y características radiológicas que nos van a permitir elaborar o plantear algún tipo de pronóstico en relación a la enfermedad. Pronóstico pobre, entonces, está dado por la genética, aquellos que tienen ese antígeno de histocompatibilidad donde está el epítope compartido, los polimorfismos que tienen que ver con genes que codifican para esta proteína PTPN22 y la presencia del glutamato en S-transferasa. En relación a las características de pobreza en el pronóstico que tienen relación con el paciente, la edad, el sexo, el estado socioeconómico, las comorbilidades y el hábito de fumar, el tabaquismo. Todas estas características son importantes para poder decir si el paciente tiene un mejor pronóstico o pronóstico pobre. Y en relación a características de la enfermedad, la duración de la enfermedad, el grado de actividad del compromiso articular al inicio y la presencia de estos marcadores serológicos que hemos visto, principalmente el factor reumatoideo y los anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados. Este gráfico nos sirve para ver cómo es el patrón del compromiso articular en su curso evolutivo en la artritis reumatoidea. Se describen estas formas. Hay una forma evolutiva del compromiso articular que se conoce como monocíclica. El puntero está
siguiendo la figura de esta curva monocíclica. Empieza en algún momento, tiene su actividad máxima en algún momento y después empieza a descender. Poco a poco va desapareciendo la actividad y llega un momento en que se inactiva completamente y el individuo nunca más en su vida vuelve a tener el cuadro clínico. Qué bonito sería que la gran mayoría tuviese este tipo de compromiso o de patrón de compromiso articular. Solamente alrededor del 20% de casos tienen esta forma de presentación en relación al patrón de compromiso articular. Existe la otra forma que se conoce como la forma policíclica recidivante total. Policíclica recidivante total. Es decir, que durante todo el tiempo de vida del individuo, este puede hacer cuadros de actividad de la enfermedad, pero hay momentos en los cuales esa enfermedad se inactiva completamente. Esta es la forma policíclica recidivante total. Y la otra forma de compromiso articular es la policíclica recidivante parcial. Nunca llegan a desaparecer las molestias articulares. Por eso es que esta línea no llega a la base, se queda suspendida, pero disminuida, y después vuelve a incrementarse la curva y llegando de nuevo a otro momento de actividad importante. Después desaparece, va disminuyendo, pero nunca llega a inactivar completamente. La forma policíclica recidivante parcial. Estas dos formas policíclicas recidivantes, la total y la parcial, representan aproximadamente el 70% de casos. Y existe una forma que se conoce como forma progresiva o maligna, porque el individuo en algún momento empieza a desarrollar el cuadro articular con compromiso importante, nunca llega a recidivar y este cuadro articular es progresivo cada vez más. Esta es la forma de compromiso articular de peor pronóstico. La forma poliarticular de compromiso articular de peor pronóstico, progresiva o maligna, representada por el 10% de casos. La gran mayoría de estos pacientes puede llegar a desarrollar amiloidosis secundaria. Entonces, los pacientes con artritis reumatoidea en relación a los patrones de compromiso articular tienen tres tipos de patrones: la monocíclica, la policíclica recidivante total o recidivante parcial y la progresiva o maligna. Existen instrumentos que los reumatólogos podemos utilizar para valorar la actividad de la enfermedad. Y aquí tenemos representados algunos de estos instrumentos. El primero es el instrumento dado por el Colegio Americano de Reumatología, por eso de las siglas ACR, American College of Rheumatology. Y para el Colegio Americano se dice que el cuadro está en remisión cuando se utiliza el instrumento que evalúa el 70% de mejora. Por eso se conoce a este instrumento como ACR70. El DAS28 es un score o un puntaje, si quieren en español, que mide la actividad de la enfermedad.
haciendo un conteo de 28 articulaciones. El SDAI, que es un índice de actividad de enfermedad simplificado, da el valor de 3.3 o menos para que se pueda hablar de índice de actividad baja o en remisión. El CDAI es un índice de actividad de enfermedad clínica, da como valor 2.8 o menos para considerar que el cuadro de artritis reumatoidea está en remisión. Y GAS, que viene a ser el score o puntaje de artritis global, GAS, puntaje de artritis global, y este instrumento nos pide que el paciente tenga un valor igual a 3 o menor para poder hablar de remisión. Cada uno de estos instrumentos tiene un valor que nos permite decir si el paciente está en remisión, tiene actividad baja o tiene actividad alta. Pero son instrumentos. Algunos son un poco complejos. Este es el instrumento del Colegio Americano de Reumatología. Aquí se ha puesto el índice de actividad valorado a un 20% de mejora. Para remisión, ellos prefieren el índice de 70. Es decir, que nos piden que todos estos parámetros que vamos a evaluar, que están a la mano izquierda, tengan una mejoría igual o mayor del 70% para hablar de remisión. ¿Y qué cosa se evalúa? La dolorabilidad de la articulación, la hinchazón de la articulación, la valoración que el paciente hace del dolor, la valoración global del paciente de la actividad de su enfermedad, la valoración global del médico de la actividad de la enfermedad, la valoración global del paciente, la valoración del paciente de la función física, y se tiene en cuenta la velocidad de sedimentación como marcador de inflamación. ¿Qué es lo que se pide? De los dos primeros, que haya una mejora para la remisión de un 70%. Y de los demás parámetros, que son 5, se pide que 3 de los 5 tengan una mejora del 70% para poder hablar de remisión. Entonces, este índice dado por el Colegio Americano de Reumatología es un índice mucho más fácil de hacer, más práctico. ¿Cuáles son los beneficios y limitaciones? Cada uno de ellos tiene sus limitaciones. Del que acabamos de ver, por ejemplo, beneficios del índice de actividad del ACR, del instrumento. Utilidad para la eficacia en ensayos clínicos. Limitaciones, cambio relativo en la medición, pero no en el estado de la enfermedad en un momento dado. El DAS, que incluye BSG, medición de la actividad en un momento dado, es el beneficio. La limitación en la práctica, porque se necesita velocidad de sedimentación para el cálculo. La ecuación es una ecuación compleja, hay una maquinita para hacer el cálculo, y el puntaje bajo puede haber, y el paciente puede estar con persistencia de síntomas. Esas son las limitaciones de esto. Y cada uno de ellos tiene limitaciones, como ustedes ven. Tiene algo beneficioso, pero tiene limitaciones. De todos estos, el índice de actividad de enfermedad clínico es el que tiene beneficios en relación a la medición de la actividad en un momento dado y no necesita velocidad de sedimentación ni proteína C reactiva. Y el cálculo es simple. Pero la limitación es que no mide reactante de fase aguda, el dolor o la función. Entonces, cada uno de estos instrumentos que nos permiten valorar la actividad de la artritis reumatoidea tienen beneficios y tienen limitaciones. Muy bien, ahí hemos terminado la parte que deberíamos haber hecho, hasta donde deberíamos haber hecho ayer. En relación al tratamiento, acá sí tenemos que decir algunas cosas. El objetivo inicial lo da la necesidad del paciente. Como es una enfermedad dolorosa, al paciente no le interesa qué citoquinas están participando, ni qué quimiosinas, ni que si la célula tal o la célula... No, lo que le interesa al paciente, ¿qué cosa es?
¿Están ahí? Controlar su dolor, sus síntomas. Muy bien, creo que tú nomás estás. ¿Los demás están dormidos o se han ido, han prendido y se han ido? Sí están, Bueno, doctor. Ahí te lo repito. principal, lo primero que quiere el paciente es que le quiten las molestias. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es controlar ese motivo por el cual viene. El paciente podrá haber escuchado de artritis reumatoidea y la idea que tiene el paciente es que la artritis reumatoidea le deforma las manos. Esa es la idea que tiene. Es una enfermedad que le va a deformar las manos y todas las demás cosas no los conoce. Entonces, lo primero que piensa el paciente es, si es que le decimos que podría ser o es una artritis reumatoidea, lo primero que piensa es eso, lo peor. Y eso es lógico, todos los seres humanos somos así. Si tenemos un dolor en la cabeza, no pensamos que puede ser tensional o por migraña. Lo primero que pensamos es, debe ser un tumor, y peor si somos médicos. Y peor si hemos visto algún paciente que ha tenido algún tumor y ha ido este tumor acompañado de dolor de cabeza. Peor. Hacemos una proyección en nuestra situación y pensamos eso. Y se los digo por experiencia propia, porque cuando yo hacía semiología, empecé mi cuadro de migraña y terminé yendo a la consulta con el doctor Pedro Domínguez, con el doctor Juan Manuel Cuba y todos ellos y otros más que me vieron, me tuvieron que tranquilizar primero y decirme, el doctor Cuba fue más directo, cuando yo entré a su consultorio me dijo, lo primero que me dijo es, por si acaso no tienes un tumor en tu cabeza. ¿Por qué me dijo eso? Por la experiencia ya que tenía él, atendiendo pacientes con ese problema. Y cuando me dijo eso, yo me quedé tranquilo, o me tranquilizó, pero no me quedé completamente tranquilo hasta que no me dijeron qué cosa tenía. Entonces, el paciente con artritis reumatoidea también va a llegar por dolor y él quiere que se le quite esa sintomatología. Y lo primero que tenemos que hacer es eso, porque quitándole el dolor, quitándole las molestias por las cuales acude a la consulta, el paciente se va a sentir mejor. El paciente va a poder realizar sus actividades de mejor forma, quizá no completamente de la forma como antes de tener este cuadro lo hacía, pero sí va a tener cierta tranquilidad para hacer sus molestias. Y si les quitamos la sintomatología en forma completa, pues mejor. Entonces el objetivo inicial es aliviar al paciente en sus tensiones y en su dolor. Restaurar en lo posible la capacidad funcional. Restaurar en lo posible la capacidad funcional. Y esa hipótesis que habíamos puesto es importante porque va a depender en qué momento llegue el paciente. Si llega un momento temprano y todavía no existen lesiones significativas de tipo erosiva o que le hayan deformado la articulación, pues la restauración con el tratamiento adecuado y oportuno va a ser un tratamiento que nos va a permitir quizá restaurar completamente la capacidad funcional. Pero si el paciente tiene cierto grado de deterioro, pues tenemos que restaurar la capacidad funcional a lo máximo posible. Es decir, tenemos que maximizar la funcionalidad de las articulaciones teniendo en cuenta ya el grado de deterioro. Y también con nuestro tratamiento tenemos que buscar en lo posible prevenir que el daño articular, si es que éste existiera, se pronuncie más. Y si no existiera, que empiece a existir. Entonces, control, restauración de la función, de la capacidad funcional y la prevención de daño son los objetivos que tenemos que trazarnos con el tratamiento o con el manejo farmacológico de estos pacientes. Y en el último renglón dice, el tratamiento debe provocar el menor daño. Eso es importantísimo. Primero, no hacer daño, pero cuando usamos fármacos sabemos que no existe realmente ningún fármaco que sea inocuo. Ningún fármaco que sea inocuo. Por lo tanto, cualquier sustancia que nosotros prescribamos y que el paciente incorpore a su organismo, tenemos que saber que tiene el riesgo de ocasionar un daño. Pero
en lo posible ese daño debe ser el menor. El tratamiento, y mejor acá el manejo para los pacientes que tienen este diagnóstico, es un manejo multidisciplinario. Y el tratamiento puede ser farmacológico y no farmacológico. El equipo de manejo de los pacientes con artritis reumatoidea lo dirige el reumatólogo, pero participan significativamente otras especialidades. El enfoque que vamos a dar al tratamiento de los pacientes con esta entidad va a depender del grado de actividad de la enfermedad, de la severidad de la enfermedad, de la forma evolutiva de la enfermedad. Entonces, todos estos factores que estamos viendo son importantísimos y debemos tener en cuenta en los diferentes momentos en los cuales el paciente va a acudir a la consulta. Antes de elegir un medicamento, porque tarde o temprano tenemos que darle algún fármaco a estos pacientes, debemos sentarnos con el paciente y realizar un tipo de relación médico-paciente de tipo horizontal, no de tipo vertical. La de tipo vertical es paternalista, la de tipo horizontal es más igualitaria. No porque el paciente tenga iguales conocimientos médicos que el médico, sino porque tiene tanta responsabilidad como el médico en la elección de una opción terapéutica adecuada para él. El tratamiento para esta enfermedad es un tratamiento que tiene que ser individualizado. Pero esto que estoy diciendo para artritis reumatoidea también se aplica para otras enfermedades y quizá para todas las enfermedades en medicina. Los tratamientos tienen que ser individualizados. Como estamos viendo artritis reumatoidea, yo tengo que decir que para esta enfermedad el tratamiento es individualizado. Y con el paciente y los familiares podemos tener una reunión para discutir algunos tópicos. Y esos tópicos tienen que ver con el pronóstico y opciones terapéuticas para ese paciente. El pronóstico en relación a esos factores de mal pronóstico que podríamos tener. Las opciones terapéuticas para este paciente en relación a su realidad. ¿Qué expectativas tiene el paciente? ¿Qué cosa espera el paciente de esta opción terapéutica? ¿Y qué cosa espera él como respuesta de esta opción terapéutica que vamos a escoger? ¿Qué factores de riesgo tiene para ver su pronóstico? ¿Cuáles son sus comorbilidades para ver si esa opción terapéutica es adecuada para él en base a las comorbilidades? Después tenemos que ver cómo vamos a hacer el monitoreo de las medicinas que le estamos dando y hacer una evaluación de los efectos adversos que podrían presentarse. Decirle qué efectos adversos puede tener con relación a algunos medicamentos, porque todos los medicamentos pueden tener eficacia, pero desde el punto de vista de seguridad existen eventos adversos, en algunos casos serios, y en algunos casos no tan serios, en algunos casos no tan frecuentes, pero muy peligrosos, y en otros casos más frecuentes y menos peligrosos. Después, ¿a dónde vamos a referir al paciente si es que ha venido con una referencia? ¿O a quién vamos a contrarreferir? Después tenemos que ver las barreras potenciales que podrían existir para esa opción terapéutica que desde el punto de vista médico podría ser lo recomendado, pero desde el punto de vista socioeconómico no podría ser lo adecuado. Y después también tenemos que ver los costos asociados a su condición. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con la enfermedad, con el paciente, con las esperanzas o expectativas que él tiene, con
el sitio donde él vive, con su realidad socioeconómica, todo eso tenemos que discutirlo. Y por eso estos tópicos tienen que ser ampliamente debatidos con el paciente y con los familiares para poder tener una respuesta adecuada en relación al fármaco de elección. Si hacemos esto, estamos cumpliendo con la parte ética que tiene que ver con una buena relación médico-paciente. El hecho de que digamos que podemos tener o deberíamos tener una relación horizontal no deja de lado que en algún momento o en algunos casos los pacientes que confían plenamente en su médico podrían delegar en este la elección del tratamiento más adecuado. Y quizá esa delegación de la responsabilidad de la elección del fármaco también sea compartida con los familiares. Entonces ahí sí la relación horizontal vuelve nuevamente a ser una relación vertical, pero ya es una relación vertical con el consentimiento de ambas partes. Si es que el médico quiere tomar esa responsabilidad, lo puede hacer, porque puede haber un grado de amistad bastante grande con su paciente y podría tomar esa responsabilidad. No es que estamos retrocediendo, sino que estamos aplicando los tipos de relaciones médico-paciente que existen y que la bioética me enseña. Entonces, una relación horizontal para tomar algún tipo de elección en relación a la terapéutica. Pero el hecho de que el paciente me delegue a mí la responsabilidad de la elección no me exime a mí de explicarle cuáles serían los beneficios, cuáles serían los riesgos de la opción terapéutica que estoy escogiendo. Sí. ¿Quieres decir algo? No, doctor. Esto forma parte también de la historia. Se llama pirámide de tratamiento de la artritis reumatoidea. Así aprendí yo reumatología. Nos decían que habían 3 niveles en el tratamiento. El primer nivel, dado por los antiinflamatorios no esteroideos. El segundo nivel, por las drogas de acción lenta modificadoras de la enfermedad. Y en tercer nivel, las nuevas drogas. Y la evolución era nivel por nivel. Si fallaba el primer nivel, pasabas al segundo nivel. Si fallaba el segundo nivel, pasabas al tercer nivel. Esto forma parte de la historia. Es una diapositiva nostálgica para mí, por eso es que se los presento, para que mi nostalgia sea compartida. La base de esta pirámide estaba dada por una buena historia y un buen examen físico, por un correcto diagnóstico, por educar al paciente, por las ayudas que nos podían dar otros profesionales. Y también se decía que los corticoides se podían usar en cualquier nivel, los analgésicos se podrían usar en cualquier nivel y la cirugía podría ser una ayuda que podríamos también tener en cuenta en cualquier nivel de tratamiento. Entonces la pirámide de tratamiento fue evolucionando y después sí salieron otros tipos de esquema que ya no le tengo tanto cariño como esto, porque esto fue lo inicial, pero solamente se los digo como parte de la historia y nada más. Nada más que como parte de la historia, porque ahora el tratamiento es diferente. ¿Qué drogas utilizamos para tratar la R? Analgésicos, capsaicina, codeína, tramadol, acetaminofén. No hagan uso abusivo del tramadol, ¿eh? Después podemos usar antiinflamatorios, los clásicos y los inhibidores de la COX-2. Y dentro de las drogas antirreumáticas de acción lenta o fármacos antirreumáticos modificadores de enfermedad, acá tenemos una lista de algunos de ellos: la cloroquina, la hidroxicloroquina, las sales de oro, la penicilamina, la cetiopina, la ciclofosfamida, la ciclosporina, la leflunomida, la sulfasalacina, y aquí no he puesto el metotrexate, por ejemplo. Y había otras drogas más, un antiparasitario que se conoce como levamisol, también se usó un tiempo, bastante importante creo yo, porque yo llegué a usar todavía esa droga como fármaco
antirreumático modificador de enfermedad, el levamisol. Forma parte también de toda la historia del tratamiento de la artritis reumatoidea. ¿Cuándo se deben usar fármacos? Tratar lo antes posible a los pacientes. Fíjese que estos consejos están basados en ese cuadrito, o tiene relación con ese cuadrito de la hipótesis que les presenté. Cuando el paciente tiene menos de 6 meses de evolución y con daño estructural, es decir, poco tiempo de evolución y que tiene erosiones en las articulaciones. O si tiene más de 6 meses y menos de 12 meses de evolución, sin daño estructural, pero con enfermedad activa. Estas son indicaciones para el uso de estos fármacos. Cuando fallan, cuando persiste la actividad de la enfermedad, pese a que el paciente ha recibido 2 o más fármacos en dosis óptima y un tiempo apropiado. Y el tiempo apropiado se recomienda que sea 6 meses. O también se dice que falla el fármaco cuando aparecen efectos adversos, independientemente del tiempo de administración de estos medicamentos. Y la leflunomida está dentro del grupo de los que se conocen como fármaco. La leflunomida es un fármaco que actúa inhibiendo la síntesis de pirimidina, se da por vía oral. Inicialmente se propugnaba dar una dosis de carga que era de 100 miligramos por 3 días y después, como dosis de mantenimiento, se utilizaba 20 miligramos diariamente. La vida media de la leflunomida era de 2 semanas. Debajo de esto está el etanercept, adalimumab, infliximab, anakinra. Son terapias biológicas que ahora ya no son nuevas, son antiguas. Este cuadrito lo guardo porque hace un resumen de estas cosas. Pero sigamos. La leflunomida es un fármaco que se describe como inmunomodulador. Es un derivado isoxazólico y su acción es inhibiendo competitivamente esta enzima. Esta enzima es la dihidroorotato deshidrogenasa. La vía de acción de la leflunomida es a través de la síntesis de novo de las pirimidinas. ¿En quiénes? En los linfocitos activados. Su prodroga es el metabolito activo que tiene estas denominaciones. Vida media, 2 semanas a 18 días. Tiene recirculación enterohepática amplia y es inhibida por el citocromo P450-12-9 in vitro. Y la rifampicina incrementa el metabolito en un 40%. La leflunomida ha demostrado que es tan eficaz en tratar la artritis reumatoidea como el metotrexato y la sulfasalazina. En estudios que se han hecho cuando apareció esta droga, se encontró que enlentece la progresión de la enfermedad cuando se hacían evaluaciones a los 6 meses o 12 meses de tratamiento. En un estudio que duró 2 años, se vio en este estudio que se llamaba ULTRA, que la leflunomida impedía que existieran o que aparecieran nuevas erosiones en aquellos pacientes que recibían la medicación. Por lo tanto, se dice que la leflunomida es una alternativa adecuada en el caso que el paciente sea intolerante al metotrexato. La dosis de 100 miligramos permitía que se consiguiera una rápida concentración terapéutica y la dosis de 20 miligramos servía como dosis de mantenimiento de esta eficacia terapéutica que se conseguía rápidamente. En estudios posteriores se vio que hasta dosis de 10 miligramos tenían buena tolerancia y eficacia. Es decir, la dosis terapéutica que se recomienda para la leflunomida puede ser de 10 miligramos a 20 miligramos por día. ¿Qué efectos adversos se han visto? Que existía elevación de las transaminasas en un 5%. Esta manifestación que se vio en algunos pacientes, que necesariamente es una alteración de causa mortal, desgraciadamente es de causa mortal, se ha visto felizmente un porcentaje bastante bajo, 0.02 a 0.04% de pacientes que toman leflunomida pueden desarrollar este tipo de alteración necrótica en el hígado.
que se describe como necrosis hepatocelular baja. Los pacientes que toman leflunomida pueden tener pérdida de peso hasta del 20%. Puede haber diarrea en 32%, puede haber hipertensión en 18%, y cuando se combina con metotrexate, porque puede usarse estos dos fármacos combinados, existe un mayor riesgo de daño hepático. Otros efectos adversos menos frecuentes y menos severos son la alopecia, la pancitopenia, la neuropatía periférica, neumonitis intersticial, pero felizmente son mucho menos frecuentes. En relación al embarazo y la fertilidad, se ha visto en estudios clínicos que puede haber muerte fetal y puede haber teratogenicidad. Por lo tanto, los pacientes, sean varones o mujeres que reciben leflunomida y que quieren, en unos casos, salir la mujer gestando y el hombre querer tener familia y embarazar a la esposa, la mujer se tiene que hacer el test de embarazo, y lo recomendable es que estos pacientes utilicen métodos anticonceptivos. Y a veces se recomienda que utilicen hasta 2 métodos anticonceptivos para tener mayor seguridad, uno de tipo mecánico y otro de tipo hormonal. Existen 2 sustancias que se les puede administrar a los pacientes para conseguir que la leflunomida desaparezca de las concentraciones corporales. Una de ellas es la colestiramina, y esto se puede dar a hombres y mujeres, y el otro es el carbón inactivado. Con la colestiramina conseguimos disminuir el tiempo de permanencia de la sustancia en el organismo, igual que con el carbón inactivado. No existen reportes de que la leflunomida produzca disminución de la fertilidad. Entonces, sí puede producir teratogenicidad y sí puede producir muerte fetal en estudios preclínicos, pero no disminuye la capacidad de fertilización. La leflunomida es un fármaco que está catalogado dentro de los fármacos o de las drogas modificadoras de la enfermedad que tienen un blanco conocido. El blanco conocido es que actúan inhibiendo la dihidroorotato deshidrogenasa. Porque los otros fármacos modificadores de enfermedad, que se conocen también como sintéticos y convencionales, a este grupo pertenece la leflunomida, son los antiguos y no tienen un blanco conocido. Son el metotrexate, la sulfasalacina, los antipalúdicos cloroquina, hidroxicloroquina, las sales de oro, el levamisol y las otras sustancias tipo azatioprina que también se pueden usar en el tratamiento de la artritis reumatoidea. Así como existen estas drogas modificadoras de la enfermedad que son sintéticos, existen también las drogas modificadoras de sintéticos convencionales, existen también las drogas sintéticas que se describen como dirigidas al blanco. Y aquí están estas nuevas drogas que se conocen como inhibidores JAK. Una quinasa que tiene varios tipos. Y dentro de estos fármacos sintéticos dirigidos al blanco, hay 2 fármacos que están aprobados para el tratamiento de la artritis reumatoidea. Uno es el baricitinib y el otro es el tofacitinib. El baricitinib inhibe al JAK1 y al JAK2. Estas moléculas de señal son intracelulares. Y el tofacitinib inhibe al JAK1, al JAK2 y al JAK3. Son quinasas de tipo Janus. Pero también existen otras drogas que se conocen como fármacos modificadores de enfermedad de acción lenta y que vienen a ser conocidos como los fármacos biológicos. En estos está la lista que les estoy presentando: anaquin, retanercept, infliximab, adalimumab, abatacept, rituximab, tocilizumab, golimumab y algunos más que se han aprobado. Aquí tenemos, por ejemplo, los que van a tener la acción contra el TNF, y estos son el adalimumab, el etanercept, el infliximab,
los tres primeros, perdón, el segundo, tercero y el cuarto, el certolizumab y el golimumab, que está ahí falta el certolizumab. Después, los biológicos que están dirigidos contra el receptor de interleuquina 6, y aquí solamente está el tocilizumab, y existe el otro que es el sarilumab. Tocilizumab y sarilumab son biológicos dirigidos contra el receptor de la interleuquina 6. Pero existe tres biológicos en realidad que están dirigidos contra la interleuquina 6, ya no contra el receptor, sino contra la interleuquina 6. Y esos son el clazakizumab, el oloquizumab y el siriumab. Existen otros que están involucrados en moléculas que tienen que ver con la coestimulación de las células T dirigidos contra el CD80 y CD86, y ese fármaco es el que se conoce como Abatacept. Y existe un fármaco que va dirigido contra una molécula que se encuentra en la membrana celular de las células B, y este fármaco es el rituximab. Esos son los biológicos originales, y para estos biológicos originales existen también para algunos de ellos lo que se conocen como biosimilares, que son fármacos que tienen casi todo lo que tiene la molécula original, excepto algunos compuestos, pero que desde el punto de vista de eficacia han demostrado tener eficacia semejante. El objetivo de los biosimilares ha sido bajar el costo, porque estos fármacos biológicos originales son de muy alto costo. Pero, sin embargo, los biosimilares no han tenido esa bajada del costo como realmente ellos ofrecieron o se esperaba, porque siguen siendo caros. Tienen un menor precio, pero siguen siendo caros. Con los originales, el costo de tratamiento mensual para la artritis reumatoidea oscila entre un promedio de 4.000 a 5.000 soles. Con los biosimilares, ese precio ha bajado un 20%. O sea, si costaba un biológico 4.000, con el original, con el biosimilar, hay 800 soles de descuento. Es decir, le cuesta a un paciente 3.200 soles usando el biosimilar. Bueno, es cuestión de dinero. El etanercept se une al TNF-alfa y al TNF-beta, es una inyección subcutánea y se administra 2 veces a la semana en la dosis de 25 miligramos o una dosis a la semana de 50 miligramos. La vida media es 4 días. El adalimumab es un anticuerpo dirigido contra el TNF humano. La inyección subcutánea se administra 40 miligramos cada 2 semanas. Su tiempo de vida media es 2 semanas. El infliximab es un anticuerpo quimérico anti-TNF que se administra por vía endovenosa y se da en dosis de 3 miligramos por kilo de peso corporal en la semana 0, 2 y 6 y luego cada 8 semanas. Su tiempo de vida media es 9 días. Entonces, estos son los 3 primeros biológicos dirigidos contra el anti-TNF que salieron al mercado. Y aquí en este cuadrito está anakinra, que en la lista de los biológicos estaba en primer lugar. Anakinra es un antagonista del receptor de interleuquina 1. Se administra por vía subcutánea, dosis de 100 miligramos por día, y su tiempo de vida media es de 6 horas. Este es un cuadro de resumen en relación a los mecanismos de acción de estos biológicos. Los inhibidores anti-TNF, adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab, infliximab, bloquean esta vía entre el macrófago y el osteoclasto, al igual que anakinra
Doctor, se le fue el audio.
Hola, Doctor, sí, sí se escucha. ¿hasta dónde me escucharon? Hasta los, mm, hasta el cuadrito de los bloqueadores de TNF y TNBT. TNF alfa y TNF beta. A ver, ahorita vuelvo a pasar y me dicen, Sí. ¿eso no? ¿Están viendo? Sí, Ah, así sí. estamos bien. Antes. Ahí. Entonces, Ahí. Ya habíamos pasado eso. Ahí. Ujú. La siguiente. Ahí. ¿esto vieron? Estaba comenzando a explicar justo cuando se fue. Esto. Ujú. Ya, Justo dice que doctor. Estaba comenzando. eso, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces aquí era para recordar solamente las vías en las cuales actuaban estos medicamentos que se conocen como biológicos y les decía que los inhibidores JAK van a actuar sobre las moléculas de señalización que son intracelulares y teníamos estos dos, el baricitinib que era un inhibidor JAK1, JAK2, el tofacitinib que es un inhibidor JAK1, JAK2 y JAK3. Y los inhibidores anti-TNF, adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab y infliximab que actuaban bloqueando esta vía entre macrófagos y osteoclastos. Inhibidores del receptor de interleuquina 6 también y anakinra que actuaba sobre la interleuquina 1. Y por este otro lado teníamos el rituximab que va a bloquear a esta molécula de superficie que está en la célula B que se conoce como CD20. Y el abatacept, aquí le falta la TA, que es un inhibidor de coestimulación CD80 y CD86. Luego pasamos a ver los eventos adversos que tienen que ver con el uso de biológicos dado por infecciones, posibilidad de que tengan cáncer, posibilidad de que desarrollen vasculitis, cuadros semejantes a lupus, enfermedad desmielinizante, enfermedades hepáticas, anormalidades hematológicas, alergia severa y meningitis aséptica. Estos pacientes con biológicos pueden tener estos eventos adversos. Las infecciones son las complicaciones o los eventos adversos de los cuales más tenemos que cuidarnos y con mayor razón en el Perú porque tenemos a la tuberculosis como una infección endémica y que puede ser una causa de suspensión o de alteración del tratamiento con biológicos. Pero también puede dar infecciones serias, la aspergilosis, la histoplasmosis, la listeriosis y la criptococosis. Las infecciones se han visto en personas mayores de 65 años con más frecuencia cuando utilizan biológicos. Y las infecciones oportunistas con los biológicos se han incrementado. La tuberculosis se ha visto asociado al uso de cualquier tipo de biológico. Y esta es la explicación de por qué es importante conocer esto de las infecciones. El TNF, el interferón gamma y la participación de células que tienen competencia inmunológica nos permiten formar un granuloma. Pero cuando administramos a los pacientes estos fármacos biológicos que van dirigidos contra el TNF, esto se puede alterar, se rompe y el agente microbiano, el micobacterio que está dentro del granuloma, se puede quedar libre y ocasionar reinfección o infección. Por eso es importante tener en cuenta que los pacientes que reciben biológicos y específicamente anticuerpos de tipo
monoclonal dirigidos contra el TNF pueden tener reactivación o presencia de la infección por el Mycobacterium tuberculosis. En relación a cómo hacemos el seguimiento, la leflunomida requiere que hagamos un conteo de sangre, un hemograma, con pruebas hepáticas al basal y luego mensualmente hasta que la dosis está estable. Y luego se hace pruebas cada 2 o 3 meses para ver desde el punto de vista serológico cómo está yendo el paciente. Después con etanercept, adalimumab, infliximab, se tiene que tener en cuenta la posibilidad de infecciones. Con anakinra se recomienda hacer un hemograma y mensualmente al inicio durante los 3 primeros meses y después cada 3 meses también el conteo y no descuidar también las infecciones. ¿Cuáles son las recomendaciones para el uso de biológicos? Se utiliza el biológico o se puede utilizar el biológico cuando la artritis está activa y el paciente tiene menos de 3 meses de evolución y presenta erosiones. O sea, en un estadio temprano se puede usar biológicos. Cuando la artritis está activa, sin erosiones, pero con una enfermedad persistente a pesar del uso adecuado de los fármacos modificadores de enfermedad. ¿Cuándo más se puede usar? Cuando la enfermedad está activa y hay manifestaciones extraarticulares severas, graves. Y también se puede usar cuando la enfermedad está activa y hay intolerancia o contraindicación a otros fármacos modificadores de enfermedad. La terapia física o la terapia ocupacional o la medicina física, si quieren llamarlo, y rehabilitación nos ayuda con algunos tipos de soportes ortésicos o también el traumatólogo nos puede ayudar con ciertos tipos de intervenciones para colocar ciertas prótesis metálicas. Pero, la idea es no llegar a utilizar estos tipos de soportes. Entonces, la artritis reumatoidea requiere de un enfoque multidisciplinario y requiere de medicamentos y también de no medicamentos. ¿Qué cosa es lo que debemos hacer al inicio cuando vemos a algún paciente? Se recomienda utilizar metotrexate y corticoide. El metotrexate es el patrón de oro para el tratamiento de la artritis reumatoidea. Y con el uso de este fármaco se debe llegar rápidamente a la dosis óptima de 25 miligramos por semana. Esa es la dosis óptima. Más allá de esa dosis, ya no se ve un efecto adecuado, sino podemos tener efectos más adversos que beneficiosos. Se debe tratar de conseguir un efecto adecuado hasta un 50% en los 3 primeros meses. Y se debe obtener una respuesta mejor en los 6 primeros meses para poder decir que el objetivo del tratamiento se está cumpliendo. Y algunos pacientes pueden llegar a tener remisión completa, pero el porcentaje es aproximadamente del 25% de aquellos que pueden llegar a ese estadio. Más pacientes pueden llegar a un estadio evolutivo favorable a los 6 meses y un porcentaje que se agrega a ese 25%, que podría ser entre un 50 a 60% de remisión parcial, podemos conseguir. Pero estas cifras son bastante buenas teniendo en cuenta que durante mucho tiempo los pacientes no habían tenido respuesta adecuada con los tratamientos que al inicio se utilizaban. Ahora, podemos conseguir una mejor respuesta si al metotrexate le agregamos corticoide y se recomienda utilizar corticoide por vía oral en dosis bajas y también se dice que no deberíamos exceder del uso de corticoides por un tiempo mayor de los 4 a 5 meses. Pero en realidad este consejo queda a veces de más porque la realidad que vivimos con los pacientes con artritis reumatoidea en muchos casos nos obliga a utilizar dosis de corticoides a veces
por debajo de 10 miligramos por un tiempo muchísimo más prolongado. Va a depender del grado o la severidad del compromiso articular y del grado de actividad que tenga el paciente para poder escoger entre la vía oral o la vía parenteral de la vía de administración del corticoide. Cuando el cuadro clínico es muy severo, se puede dar en inyecciones ya sea intramusculares o por vía endovenosa. Va a depender de cada caso esta opción con la corticoterapia. Entonces, estos pacientes, si responden bien, no van a necesitar ningún otro tipo de opción terapéutica. Pero puede existir la falla al tratamiento del metotrexate. Y en ese caso, ahí sí tenemos que hacer una estratificación de los pacientes. ¿Cómo hacemos esta estratificación? En base a cuáles son los factores de pobre pronóstico. Y ahí tenemos que tener en cuenta eso que hemos revisado en esa diapositiva. Factores que tienen que ver con el paciente, factores que tienen que ver con la enfermedad y factores que tienen que ver con la genética. Como esta de la parte genética es más difícil, pues cogemos los factores pronósticos que tienen que ver con el paciente y con la enfermedad. Entonces ahí tenemos que evaluar si tiene o no anticuerpos del tipo factor reumatoideo o del tipo anti-CCP. Tenemos que ver la actividad de la enfermedad y tenemos que ver también si es que existe o no existe ya daño articular. Si tenemos un paciente con estas características de pobre pronóstico, pues tenemos que tener otro tipo de opción terapéutica. Entonces, en los que tienen marcadores pronósticos pobres o adversos, o en quienes han fallado a 2 cursos de tratamiento con drogas antirreumáticas modificadoras de enfermedad de tipo convencional, estos pacientes ya deberían recibir o un biológico o un DIMAR sintético oral dirigido al blanco, o sea, los inhibidores JAK en estos casos. Pero si los pacientes no tienen estos factores de mal pronóstico y han fallado al metotrexate, se puede probar todavía utilizar otro fármaco modificador de enfermedad que sea sintético y convencional como vimos, o agregar al metotrexate uno de estos fármacos asociado con el uso de corticoides. Entonces tenemos esas 2 opciones si es que el paciente ha fallado a la monoterapia con metotrexate. Se le puede agregar otro DIMAR u otro fármaco modificador de enfermedad más corticoide, o se puede dejar de usar el metotrexate y probar monoterapia con otro fármaco modificador de enfermedad que sea sintético y convencional, de tipo leflunomida o de tipo antipalúdico. Ya cada uno escoge la opción que quiera. Entonces, esas opciones terapéuticas existen cuando el medicamento conocido como metotrexate falla a la respuesta. No se olviden que el metotrexate es un medicamento que va a actuar inhibiendo algunas enzimas que tienen que ver con la síntesis de nucleótidos. Esas enzimas son la hidrofolato reductasa, el timidilato sintasa, el amido fosforilosil transferasa y esta enzima que se conoce como ICART, que son las iniciales de aminoimidazol carboxamida ribonucleótido transformilasa, el ICART. Entonces el metotrexate es una droga que ingresa al organismo y de ahí se va a los tejidos y se convierte en metotrexate poliglutamato. El metotrexate poliglutamato es el que inhibe principalmente al ICART. Y esta forma de acción del metotrexate es lo que va a producir el efecto antiinflamatorio. El metotrexate es una droga que tiene una biodisponibilidad hasta de un 90%. Y
¿Por qué la dosis máxima que se recomienda es de 25 miligramos? Porque se ha visto que con esa dosis de 25 miligramos por vía oral es que se produce la saturación del transportador. El metotrexate necesita de un transportador y ese transportador se satura con la dosis de 25 miligramos. ¿Ya? El otro concepto que tienen que conocer es que en un 46 a 54% el metotrexate va unido a proteínas del plasma y que su metabolismo principalmente es en el hígado. Se elimina 80% como una droga sin cambios. Su vida media es de 3 a 10 horas en adultos, en dosis bajas, o sea, la dosis que damos en reumatología. Y en dosis alta, su vida media es de 8 a 15 horas. Bueno. Finalmente, ¿tienen alguna pregunta que hacer? Si no, hasta que vayan pensando, esta es una ave que existe en la selva amazónica, en la selva peruana hay en algunos sitios, en la selva de Loreto, por el lado de Iquitos, existe esta ave que vulgarmente se conoce como chancho, y su nombre científico es Ophistocomus watson. Es un ave bastante rara. Su plumaje a mí me gusta, los colores son serios, tiene como un penacho amarillo en la cabeza. Es una ave que no tiene esa capacidad que tienen las otras aves de volar, solamente sus alas le sirven para saltar de una rama a otra. Tiene como ganchos en el extremo terminal de sus alas que le permiten fijarse mejor cuando se transporta o se traslada en los árboles. Tiene un aparato digestivo semejante a la de los rumiantes. Por eso es que el área geográfica donde viven huele a los 1000 diablos. Pero es una ave interesante, es una ave primitiva. La gente no lo consume lógicamente porque su carne debe tener mal sabor. Y el olor es lo que espanta a la gente. Porque si no, quizá estuviese ya también en fase de extinción. Si van a la selva, piden hacer uno de esos recorridos donde puedan ir a ver al chancho o al Ophistocomus watson. Este es otro animal de los ríos amazónicos, pero también existe en el Orinoco y en otros ríos del norte, de la parte norte de América. No creo que haya en Estados Unidos ni en Canadá, creo que llega hasta México. En algunos sitios lo conocen como plecos y nosotros lo conocemos como carachama. Es un pez que tiene una carne blanca deliciosa, un chilcano de carachama es delicioso y sus escamas son bastante duras, parecen placas. Es también un pez que tiene una historia y al parecer es un pez primitivo. Muy bien. Después de haber visto estos dos animales, uno del aire y otro acuático de la selva tropical de Latinoamérica, les pregunto nuevamente si tienen alguna pregunta. Si no tienen ninguna pregunta, como nadie ha preguntado sobre el embarazo y artritis reumatoidea, les voy a decir algunas cosas. ¿Qué cosa pasa en el embarazo? La tolerancia inmune está más pronunciada. ¿En qué nivel? En la interfase feto-madre. Pero también existe un efecto sistémico que da sustento o soporte a la mejoría de la artritis reumatoidea. ¿Por qué? Porque existe un reequilibrio
de la influencia proinflamatoria y antiinflamatoria. ¿Qué otra cosa más sucede en el embarazo en una mujer con artritis reumatoidea? Que existe desde el punto de vista fisiológico un fenómeno proinflamatorio importante para la implantación del huevo y para el parto. O sea, el microambiente proinflamatorio es importante para la implantación y para el nacimiento del bebé. Mientras que durante el embarazo, es decir, durante todo el resto del periodo del embarazo, es necesario tener un ambiente tolerogénico. Es decir, el medio materno durante el embarazo, durante la evolución del embarazo, tiene que ser permisivo, una tolerancia al máximo. ¿Y esto qué cosa facilita? Facilita que la placentación sea normal y el crecimiento del bebé sea normal. Entonces, durante la implantación y durante el nacimiento existe un ambiente de tipo proinflamatorio. Durante el curso del embarazo existe un ambiente tolerogénico y este ambiente tolerogénico facilita la placentación y facilita el desarrollo del feto. ¿Qué otras cosas más podemos decir en relación al embarazo? Que las células innatas, la actividad de los genes de los monocitos en la sangre periférica está más elevado durante el embarazo que después del parto. Y que existe un subgrupo de células innatas tolerogénicas que trabajan en la placenta durante el embarazo. Un subgrupo de células innatas tolerogénicas, células que tienen que ver con la respuesta inmune innata, tolerogénicas que trabajan en la placenta durante el embarazo. Y por eso es que también existe este fenómeno de mejoría de la enfermedad. ¿Qué pasa con las células que tienen que ver con la respuesta adaptativa? Las células que tienen que ver con la respuesta adaptativa, existe una subregulación de las células T efectoras y una expansión. Se incrementan las células T reguladoras. Este es otro fenómeno inmunológico por el cual también podemos explicar la mejoría de la artritis reumatoidea durante el embarazo. Entonces, tanto la respuesta innata como la respuesta adquirida cambian. En el caso de la respuesta adquirida, existe incremento de las células efectoras y las células reguladoras también. Perdón, subregulación de la actividad de las células efectoras y el incremento de las células reguladoras. Y en relación a las células inmunes innatas, existe elevación en sangre periférica de los genes de los monocitos y esto hace que el embarazo, que esté elevado en el embarazo que en el posparto, y hace que el subgrupo de células innatas con características tolerogénicas que están en la placenta produzcan factores importantes para hacer que la actividad de la artritis reumatoidea baje. ¿Qué otro fenómeno más sucede? Existe una alteración de la galactosilación de la inmunoglobulina G. Este mecanismo bioquímico de galactosilación, que es importante para la formación de anticuerpos contra proteínas citrulinadas, en este caso proteínas galactosiladas, sucede y este fenómeno hace que se produzcan
autoanticuerpos específicos menos patogénicos. Se produce el fenómeno, pero produce autoanticuerpos menos patogénicos. Y esto explica el por qué se incrementa en la gestación el anticuerpo contra proteínas cíclicos citrulinadas de tipo IgG, pero de la forma galactosilada, porque esta forma es la menos patogénica. Y esto también sería un hallazgo que tiene que ver con la mejora de la actividad. ¿Qué pasa después del parto? Todos estos fenómenos que han sucedido durante el parto nuevamente vuelven a cambiar. Y eso es lo que hace que las pacientes que tienen artritis reumatoidea y que dejaron ya de estar embarazadas pueden reactivar su enfermedad. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, doctor. Tenía una duda. Usted mencionó que en caso, no, yo no pude escuchar muy bien, en caso el patrón de oro de metotrexato más corticoides fallara, ¿qué terapia se le debería dar a la paciente? ¿Tuviera qué, dices? Es que usted mencionó que la terapia estándar era metotrexato más corticoides, Sí. pero yo no pude escuchar muy bien que si esa terapia fallaba, ¿qué terapia se le debería dar al Hay paciente? que estratificar a los pacientes en base a las características que tienen sobre el pobre pronóstico. Si tiene pobre pronóstico, pues ya puedes tú ir pensando en darle biológico o drogas reumáticas de acción lenta, pero dirigidas al blanco, tipo inhibidores JAK. Pero si no tiene factores de pobre pronóstico, tú le puedes seguir dando el metotrexate, pero asociado a otra droga antirreumática modificadora de enfermedad, que podría ser sulfasalacina, podría ser leflunomida, podría ser antipalúdico. Metotrexate más sulfasalacina, metotrexate más leflunomida, metotrexate más antipalúdico. Esa combinación, además de corticoides. Puedes probar todavía utilizando ese esquema, ¿ya? Ok, doctor, gracias. ¿Tienen Doctor, alguna otra pregunta más? doctor, disculpe, buenos días. Hola. Tengo una consulta justamente respecto a este esquema, al esquema terapéutico. Mi consulta era sobre siempre tenemos que, o si es que en qué casos no se inicia con la monoterapia justamente del metotrexate con corticoides. O sea, ¿hay algún caso en el cual se requiera iniciar ya con los fármacos que mencionó? ¿Quieres que te diga la respuesta? Sí, La doctor. respuesta es sí, puedes empezar con otro. Por ejemplo, según ese modelo hipotético que te he dado, si tú tienes un paciente a quien puedes hacer el diagnóstico de artritis reumatoidea en el periodo que se llama ventana de oportunidad, y si tiene ese paciente posibilidad económica de utilizar biológico, se puede empezar ahí. Puedes empezar, pero ¿cuántos son los que pueden usar eso? Poquísimos. Poquísimos. Y te voy a contar el caso de una paciente. Es la hija de un amigo que es ginecobstetra. La chica no tenía seguro. Antecedente familiar, su abuela paterna con artritis reumatoidea. Prima con artritis reumatoidea. Carga hereditaria familiar bastante importante. Su abuelita hizo una artritis reumatoidea severa, con dedos en catalejo o telescopados. A ella le vimos clínicamente, tenía un cuadro de poliartritis de evolución
no recuerdo exactamente si fue de 7, 8, 9 meses, pero era ese tiempo. Sus pruebas serológicas para artritis, las dos positivas y en títulos altos, reactantes de fase aguda elevados, tenía todas esas características clínicas, humorales y familiares. Se le hicieron todas las pruebas para descartar las otras causas de artritis, de causas etiológicas de poliartritis, salieron negativas. Su papá me llamó, me dijo, quiero hablar contigo. Nos sentamos a conversar y me dijo, ¿qué cosa hago con mi hija? Yo no quiero que llegue a tener lo que tiene mi mamá, porque la señora que hizo la artritis reumatoidea hacía muchísimo tiempo, cuando solamente se utilizaban o teníamos como máxima expresión terapéutica farmacológica las sales de oro, llegó a tener un cuadro bastante severo de compromiso. Entonces yo le dije, si tú quieres, la opción en ella sería empezar a darle biológico. No utilicé ninguna otra droga antirreumática convencional. De frente fui a darle biológico. La chica empezó a recibir el biológico y empezó a mejorar. Estaba en la universidad, o ya había terminado la universidad, estaba por sustentar su tesis, sustentó su tesis y después de recibir tratamiento acá más o menos por 6 meses, se fue a una maestría en España. De España le escribe a su padre y le dice, papá, desde que llegué a España tengo seguro. Y los médicos acá me están pidiendo un resumen de mi historia para continuar con mi tratamiento. Su padre me llama y me dice, oye, quiero esto. Yo le hice el resumen, puse todos los resultados de las pruebas que le habíamos hecho, se envió eso a España y en España continuó con el mismo esquema de tratamiento. Ella ya vive en España desde hace más o menos 8 años, ya se casó en España, ya tiene su hijo en España y, gracias a Dios, su artritis reumatoidea respondió muy bien a un biológico que se le empezó acá. ¿Los biológicos se pueden usar tempranamente? Sí. Para evitar que llegue a esos estadios que la artritis reumatoidea en épocas anteriores no tenía la opción terapéutica que tiene ahora. Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Muchas gracias por la respuesta, doctor. Doctor, una consulta. ¿Y en qué momento se usan los dermes sintéticos convencionales? ¿En qué momento? Sí, doctor. Los dermes sintéticos convencionales. Un derme Ajá. sintético convencional es el metotrexate. O sea, me refería a los otros, doctor. A los otros, cuando falla el metotrexate. Ah, Eso es lo que estoy diciendo. ok, doctor, entiendo. Y una última consulta, doctor. Eh, no entendí muy bien la diferencia entre actividad y severidad. No sé si me lo puede explicar, por favor. La actividad de la enfermedad va a estar en relación al grado de inflamación. La severidad de la enfermedad puede estar en relación, si tú quieres, a la clase funcional que tienes en ese momento con el paciente. Pero yo también puedo decir, esta artritis reumatoidea ha sido severa por el grado de deformidad que veo clínicamente. Pero también puedo decir, esta enfermedad, esta artritis reumatoidea, es severa sin que haya deformidades.
porque puede ya tener erosiones en diferentes niveles. Porque yo puedo tener un paciente sin deformidades, pero con erosiones ya. Y la erosión es una característica radiológica de pronóstico pobre. Puedo tener una artritis reumatoidea muy activa y que ni con la resonancia quizá encuentre erosiones. Entonces, todas esas opciones existen. Ok, doctor, ya lo entendí. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Tenemos todavía algunos minutos? Ya no. Bueno, en resumen, hemos visto una enfermedad sistémica autoinmune que tiene predilección por el compromiso del aparato locomotor. Es una enfermedad que afecta más a mujeres. Es una enfermedad que tiene distribución mundial. Los factores genéticos tienen importancia grande porque hacen que el individuo tenga una susceptibilidad mayor para desarrollar la artritis reumatoidea, asociada a otros factores. La causa de esta enfermedad no se conoce. Los factores inmunológicos permiten la persistencia de todo el proceso inflamatorio. El hallazgo anatomopatológico está dado por la presencia de ese tejido neoformado que se llama panus. La poliartritis crónica simétrica de pequeñas articulaciones es la predominante en el compromiso de las articulaciones. Esta enfermedad puede tener compromiso de otros órganos o sistemas, como vasos, los ojos, los pulmones, el corazón, etc. El diagnóstico de la artritis reumatoidea es un diagnóstico que se tiene que hacer en base a la clínica y hay que excluir otras entidades. El diagnóstico, por lo tanto, es clínico y de exclusión. No es de laboratorio, como hemos visto. El factor reumatoideo presente no me garantiza que el diagnóstico de artritis reumatoidea sea el certero. Existen pruebas de laboratorio que nos van a permitir confirmar o alejar el diagnóstico. Pero yo confirmo con una prueba teniendo una base clínica firme. Y el curso de esta enfermedad es imprevisible y el pronóstico puede estar influenciado por varios factores. Ha sido un gusto verlos y escucharlos y nos vemos la próxima semana con la segunda parte del caso clínico que la doctora Inés Segami les va a presentar. Que tengan buenas tardes. Gracias por su atención. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.